Hola, hola, amantes de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Soy y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo vídeo cargado de drama, romance y por supuesto mucho misterio turco. Hoy, mis queridos seriefilos, vamos a sumergirnos en el apasionante universo de las teleseries que nos roban el corazón, esas que nos hacen suspirar, reír y hasta derramar alguna que otra lágrima, pero esta vez con un toque picante. Y es que una imagen, una simple foto, puede valer más que 1000 palabras. En este vídeo vamos a analizar a fondo si una fotografía filtrada de nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel es la pieza clave, la pista definitiva, de una reconciliación que muchísimos fans alrededor del mundo sueñan con ver. Pero no solo eso. Vamos a desenmarañar el impacto de esta imagen, exploraremos el contexto que rodea a estos dos iconos de la televisión turca. Y también haremos un recorrido por algunas de las series más candentes que han hecho historia, y que han catapultado a estos actores al estrellato, convirtiéndolos en verdaderas leyendas. Prepárense para un viaje lleno de emociones, giros inesperados y, como siempre, muchísima pasión turca. Hoy, no solo vamos a hablar de una posible reconciliación, sino del fenómeno que Kerem y Hande representan, de cómo sus historias han resonado en nuestros corazones y de cómo una simple fotografía puede desatar un tsunami de emociones. Así que si eres tan fanático como yo de estas producciones, te invito a que te quedes hasta el final, que te sumerjas en este análisis profundo, que le des un buen like a este vídeo y por supuesto, que te suscribas al canal para no perderte ninguna de nuestras aventuras seriéfilas. Aquí, en este espacio, exploramos juntos la magia de Turquía, el talento de sus actores y la pasión que nos transmiten a través de cada personaje y cada trama. Empecemos. Bueno, el plato fuerte de hoy es, sin duda, esa fotografía que ha sacudido las redes sociales y ha puesto a temblar los corazones de los fans. Una imagen que ha sido objeto de 1000 análisis, de teorías y de esperanzas. Una imagen donde se ve a Kerem y Hande juntos en un lugar que parece muy íntimo. Romántico. La atmósfera, la luz, los gestos, todo en esta foto parece indicar que hay algo más que una simple amistad. Y claro, los rumores se han disparado como cohetes, alimentando la ilusión de aquellos que nunca dejaron de creer en el poder de su amor. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre estos dos talentosos actores? ¿Será que la historia de cuento de hadas que vivimos en la pantalla se está trasladando a la realidad? Es lo que muchísimos esperamos con ansias. Pero antes de entrar en detalles jugosos sobre este tema, de diseccionar cada milímetro de esta fotografía y de analizar las pistas que nos ha dejado el destino, hagamos un recorrido por las series que los convirtieron en las estrellas que son hoy, por esos proyectos que marcaron sus carreras y que los unieron de una forma que trascendió la ficción. Empecemos, como no podía ser de otra manera, con una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca, y que de hecho, fue la que unió los caminos de Kerem y Hande, la que los catapultó al estrellato internacional y la que nos hizo creer en el amor verdadero, Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. ¡Ay, qué recuerdos! Esta serie del género comedia romántica nos presentó a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con sueños de grandeza, con una pasión por la vida y una determinación inquebrantable, y a Serkan Bolat, encarnado por el carismático Kerem Bürsin, un arquitecto exitoso y muy adinerado, pero con un corazón algo congelado, un hombre de negocios obsesionado con el trabajo y con el control, hasta que Eda llega a su vida y lo revoluciona todo. La trama, como seguramente ya saben, se centra en un acuerdo, un falso compromiso que les lleva a fingir un noviazgo para beneficio de ambos, para lograr sus objetivos personales, para saldar deudas y cumplir promesas. Pero claro, el amor no se hace esperar, el destino tenía otros planes para ellos, y la química entre Eda y Serkan traspasó la pantalla, incendió las redes sociales y nos hizo creer en la magia de los cuentos de hadas. Sen Kalkapm es la prueba viviente de que los opuestos se atraen, de que los amores de mentira pueden convertirse en la más dulce de las realidades y de que a veces, el destino tiene un sentido del humor muy particular. Esta serie fue un auténtico fenómeno mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta, y no es para menos, porque la pareja protagonista nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de ternura, de pasión, de humor y de drama, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y sí, los rumores de romance en la vida real fueron tan fuertes como los besos que se daban en la serie, algo que sin duda disparó el interés del público en cada uno de sus movimientos, en cada entrevista y en cada publicación en redes sociales. La serie es un cóctel perfecto de romance, comedia y un toque de drama, con una estética impecable, cuidada hasta el último detalle,
y una banda sonora que te enamora, que te transporta a ese universo mágico de amor y de sueños. Y claro, es imposible hablar de Senkalkam sin mencionar el impacto que tuvo en la moda. Los looks de Eda y Serkan se convirtieron en tendencia mundial, sus estilismos fueron imitados por miles de fans y sus prendas se agotaron en tiendas de todo el mundo. Lo que nos lleva de nuevo a la famosa fotografía, ya que esta serie demostró que la química entre Hande y Kerem es innegable, que su conexión es única y que su historia es mucho más que un simple guión. ¿Podría esa fotografía ser el inicio de un nuevo capítulo para ellos? ¿Podría ser la confirmación de que la magia que vivimos en la pantalla se está trasladando a la vida real? Y bueno, dejemos que las cosas entre Kerem y Hande sigan su curso, que el tiempo y el destino hagan su trabajo, mientras exploramos otras producciones que nos han cautivado, que nos han hecho vibrar y que nos han demostrado la calidad y la diversidad de las series turcas. Cambiemos un poco de género y hablemos de Hayat Arks, o La canción de la vida. Esta serie es un drama familiar con toques de romance, una historia intensa y conmovedora, protagonizada por Burcu Biricik y Birkan Sokuyu, dos talentosos actores que nos regalaron interpretaciones memorables. La historia se centra en Hulya, una mujer astuta y ambiciosa, con una gran determinación para conseguir sus objetivos, y en Kerim, un hombre que regresa a su pueblo natal tras años en el extranjero, un hombre que busca su lugar en el mundo y que trata de huir de su pasado. Ambos personajes están destinados a casarse por un acuerdo entre sus familias, una tradición ancestral que parece marcar sus destinos. Pero sus vidas dan un giro inesperado cuando sus sentimientos empiezan a florecer, cuando la atracción y la pasión se abren paso en medio de la tradición y las obligaciones familiares. Hayat Arks es una serie intensa llena de secretos, intrigas y personajes complejos, con una trama que te engancha desde el primer capítulo, que te hace reflexionar sobre el peso del pasado y sobre las decisiones que marcan nuestro futuro. Las actuaciones son de primera, con Burcu Biricik, en especial, luciéndose como Hulya, un personaje que amas y odias al mismo tiempo, una mujer fuerte, ambiciosa, pero también vulnerable y apasionada. Esta serie nos muestra cómo las decisiones del pasado pueden afectar el presente y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, transformando por completo el rumbo de nuestras vidas. Es una joya que no podemos dejar de recomendar si buscas un drama bien construido, con actuaciones memorables y una historia que te hará pensar y sentir. Y aunque no cuenta con Kerem o Hande, la incluimos porque es un claro ejemplo de la calidad de producción y la intensidad emocional que las series turcas pueden ofrecer, demostrando que no solo el romance tiene cabida en la televisión turca. Ahora volvamos a los dramas románticos, a esas historias que nos hacen suspirar y creer en el amor a primera vista, y hablemos de Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras, una serie que nos conquistó con la dulzura y espontaneidad de sus protagonistas. Esta vez, Burak Deniz y Hande Erçel, en una combinación explosiva de talento y carisma, se robaron nuestros corazones con la historia de Hayat y Murat. Hayat, una chica humilde, trabajadora y con un gran corazón, que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa de moda, y Murat, un joven y adinerado empresario, exitoso y algo arrogante. Se ven envueltos en una serie de situaciones cómicas y románticas, en una trama llena de malentendidos y de giros inesperados. Aşk Laftan Anlamaz es una serie fresca y divertida, ideal para desconectar y disfrutar de una historia de amor de esas que te hacen creer en el destino, en los encuentros casuales que cambian nuestras vidas para siempre. La química entre Hande y Burak es innegable, su conexión traspasa la pantalla y la serie está llena de momentos dulces y tiernos que te harán suspirar, que te harán reír y que te harán creer en el poder del amor. Es una comedia romántica con un toque moderno, que supo ganarse el cariño del público por su ritmo ágil, su trama ligera y sus personajes entrañables. Además, Hande demostró una vez más su versatilidad como actriz, dejando claro que el romance es su fuerte, que puede encarnar a personajes muy diferentes con igual maestría y que su talento no tiene límites. Esta serie es perfecta para los que disfrutan de las comedias románticas ligeras, pero con ese toque turco que tanto nos gusta, con esos escenarios preciosos, esa música encantadora y esos diálogos que nos hacen soñar. Y si hablamos de series turcas que han roto récords, que han traspasado fronteras y que han marcado un antes y un después en la historia de la televisión turca, no podemos dejar de mencionar a Kukur. Esta serie es un drama criminal lleno de acción y suspense, con un reparto de lujo encabezado por Aras Bulut y Nemli, un actor camaleónico que nos ha regalado interpretaciones impresionantes. La historia se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul, gobernado por la influyente familia Koval, una familia poderosa y temida que controla todos los negocios ilícitos de la zona.
La serie nos muestra el lado más oscuro de la ciudad, con sus pandillas, sus guerras, sus traiciones y sus luchas por el poder. Kukur es una serie intensa, violenta y adictiva, que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo, que te hace cuestionarte los límites de la moral y que te sumerge en un mundo de peligros y de secretos. Los personajes son complejos y profundos, con motivaciones ambiguas y con un pasado turbio, y las actuaciones son impresionantes, con Aras Bulut y Nemli, en especial, luciéndose como Yamak Koval, el hijo pródigo que regresa al barrio para hacerse cargo de los negocios familiares, un personaje atormentado y vulnerable, pero también fuerte y decidido. La serie aborda temas como la lealtad, la familia, la venganza y la lucha por el poder, pero también hay espacio para el amor y la esperanza, para los lazos que unen a las personas y que son capaces de sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Aunque es un género muy distinto a las comedias románticas que hemos mencionado anteriormente, Kukur es una muestra de que las series turcas pueden abarcar todo tipo de historias y géneros, manteniendo siempre la calidad, la intensidad emocional y una gran capacidad para enganchar al espectador. Esta serie es una joya para los amantes del drama criminal, y aunque no cuenta con Hande o Kerem en su elenco principal, es un referente en la producción turca actual, una muestra de la evolución y la madurez que ha alcanzado la industria televisiva turca. Ahora bien, volviendo al tema que nos convoca hoy, la famosa foto de Kerem y Hande, la realidad es que a pesar del revuelo mediático, las especulaciones y los rumores, ninguno de los dos actores se ha pronunciado al respecto. Han guardado silencio o han dejado que la tormenta mediática siga su curso y han evitado cualquier declaración que pudiera alimentar aún más las especulaciones. Lo que sí sabemos, lo que es evidente para todos los que hemos seguido sus carreras y hemos sido testigos de su conexión en pantalla, es que la química entre ellos es innegable, que su complicidad es evidente y que el vínculo que se forjó durante el rodaje de Senkal Kapm es único y especial. Desde su trabajo juntos en esa icónica serie, la química entre ellos traspasó la pantalla, incendió las redes sociales y los convirtió en una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo. Sus seguidores, los fieles fans que han seguido cada uno de sus pasos, han estado esperando pacientemente su regreso como pareja, ya sea en la vida real o en una nueva serie. Y esa es la magia de estas series turcas que nos hacen soñar, sentir y creer en el amor, que nos transportan a mundos mágicos y que nos hacen vibrar con cada escena, con cada diálogo y con cada mirada. Y sí, los rumores de reconciliación siempre estarán ahí, porque la fantasía de verlos juntos es muy fuerte, porque la ilusión de que su historia de amor traspase la pantalla es muy poderosa y porque la esperanza de que el amor triunfe al final es algo que nos mueve a todos. Y mientras esperamos una confirmación, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus increíbles trabajos, de sus interpretaciones magistrales y de sus personajes inolvidables. Y para cerrar esta maratón de series turcas, este viaje por la magia de las producciones otomanas, no podemos olvidar mencionar una producción que ha causado sensación por su propuesta diferente, por su trama intrigante y por sus personajes complejos, Kuzgun. Esta serie nos presenta a Barar Duk en el papel de Kuzgun, un hombre atormentado por su pasado, un hombre que busca venganza tras ser separado de su familia en la infancia, un hombre que está dispuesto a todo para hacer justicia. La trama se desarrolla entre el presente y el pasado, revelando poco a poco los secretos que llevaron a la tragedia familiar, los oscuros acontecimientos que marcaron la vida de Kuzgun, y que lo han convertido en un hombre duro y decidido. Kuzgun es una serie intensa con una trama intrincada, llena de misterios y de giros inesperados, y un ritmo que te engancha desde el primer episodio, que te hace cuestionarte la naturaleza de la venganza y que te sumerge en un mundo de peligros y de secretos. Barar Duk, como siempre, se luce con una actuación impecable, mostrando la fragilidad y la fuerza de su personaje, la vulnerabilidad que se esconde tras su mirada fría y su carácter reservado. La serie es un drama de venganza con tintes románticos, ya que Kuzgun se reencontrará con una amiga de la infancia, una mujer que pondrá a prueba sus sentimientos y que le hará cuestionar sus planes de venganza. Esta serie es un ejemplo de cómo las producciones turcas pueden abordar temas complejos y oscuros, sin dejar de lado la emoción y la pasión, demostrando que son capaces de crear historias que te hacen pensar, sentir y vibrar. Aunque no tiene relación directa con Kerem o Hande, su calidad narrativa y actoral la convierten en una recomendación obligada para cualquier amante de las series turcas, un ejemplo más de la diversidad y el talento que podemos encontrar en la televisión turca. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por el apasionante mundo de las series turcas. Hemos hablado de romances, dramas, intrigas, venganzas y, claro, de la famosa fotografía de Kerem y Hande que ha desatado toda una oleada de especulaciones.
La realidad es que el futuro de su relación es un misterio, un enigma que solo el tiempo y el destino podrán revelar. Pero lo que sí es seguro es que ambos son talentosos y carismáticos, que su conexión es especial y que su trabajo nos seguirá cautivando por mucho tiempo, que seguirán regalándonos personajes inolvidables, historias que nos hagan soñar y que continuarán inspirándonos con su pasión y su talento. Así que me despido de ustedes por hoy, no sin antes agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber compartido conmigo esta aventura seriéfila y por haber formado parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, que se hayan sumergido en la magia de estas producciones y que se hayan animado a ver alguna de las series que mencionamos. No se arrepentirán. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué series son sus favoritas, qué opinan sobre la posible reconciliación de Kerem y Hande y qué otros temas les gustaría que abordemos en próximos vídeos. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las series turcas. Hasta la próxima. Y sigan soñando con el poder del amor.